Hola chicos, esta noche comenzamos con el extraño mundo de las raras reglas medievales. Leyes que hoy suenan ridículas, pero que en el contexto de castillos, plagas y mala higiene crónica tenían sentido. Así que, antes de que te acomodes, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjenme saber en los comentarios desde dónde se conectan y qué hora es allí. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todos los rincones del mundo. Ahora, atenúa las luces. Quizás enciende un ventilador para crear un suave zumbido de fondo. Y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te levantas de la cama, o mejor dicho, del montón de paja que hace las veces de cama, y piensas, quizás hoy intente parecer menos un desastre cubierto de barro. Observas con interés ese elegante trozo de piel que encontraste en el mercado, y te imaginas entrando pavoneándote al pueblo con el aspecto de una influencer medieval. Malas noticias, felicidades, acabas de infringir la ley. Así es. En la Edad Media la moda no era una cuestión de gusto, era política de Estado. Entran en escena las leyes Sumptu, que básicamente decían, muestra tu clase social a flor de piel. Literalmente, si eres campesino, estás condenado a trabajar con lana áspera, de color marrón opaco, que pica lo suficiente como para hacerte dudar de la existencia de Dios. Mientras tanto, los nobles se pavonean en seda tan brillante, que parece que alguien la hubiera sumergido en sangre de unicornio. Intenta imitarlos. La ley se dará cuenta. Las autoridades podrían encontrarte, humillarte o, peor aún, meterte en la cárcel. Imagínate pudriéndote en una mazmorra mientras las ratas te roen los zapatos. Todo porque tu capa parecía demasiado ostentosa para tu posición social. No es exactamente la rebelión glamurosa que tenías en mente. Y los nobles no se limitaron a prohibir colores al azar. ¿O no? Fueron específicos. Púrpura. Solo para la realeza. Adornos de piel como los suyos y los míos. Prohibido el acceso a menos que tuvieras un título más largo que tu árbol genealógico. Incluso los zapatos tenían reglas. Los ricos vestían pulanes. Esos ridículos zapatos puntiagudos, tan largos que había que atarlos a las rodillas. Tú, como humilde campesino, debías usar botas con forma de pies humanos reales, funcionales, aburridas y muy poco elegantes. La lógica detrás de todo este disparate era simple. Los ricos querían seguir ostentando su riqueza. Si te parecieras demasiado a ellos, toda la frágil jerarquía podría derrumbarse. Imagínese que confunden a un noble con un tipo que palea estiércol de cerdo. El horror. Por supuesto, también había un aspecto económico. Los nobles no querían que los campesinos malgastaran dinero en pañuelos de seda cuando podían gastarlo en alquiler, impuestos y tal vez algún soborno ocasional para poder seguir respirando. Estar bien era, básicamente, robar. Robo de la dignidad noble. Así que te enfundas en tu atuendo de saco obligatorio y salgas a la luz del día con un aspecto tan miserable como lo exige la ley. Porque en la Edad Media, el mayor crimen no era la rebelión, la herejía ni el robo. Fue una osadía lucir fabulosa estando de pie con el agua hasta los tobillos. Es de noche. Estás sentado junto a la chimenea, disfrutando del único momento de calor que tendrás en todo el día cuando, de repente, suena la campana del pueblo. No te está llamando a cenar. Es la versión medieval de que tu casero te diga que dejes de divertirte. La campana del toque de queda. El toque de queda proviene del francés couvre-feu. Literalmente cubre el fuego. Al sonar esa campana, se espera que apagues el fuego de tu hogar. Apagues las velas y básicamente sumerjas tu vida en la oscuridad. No porque las autoridades quisieran que estuvieras bien descansado. No. Es porque toda vuestra ciudad está hecha de madera, paja y pura inflamabilidad. Un solo idiota que deje una vela encendida podría convertir todo el lugar en un infierno de llamas antes de medianoche. Así que, la regla tiene sentido en teoría. Pero en la práctica, significa que te quedas dando tumbos por tu cabaña en la oscuridad, tropezando con gallinas y pisando charcos sospechosos que realmente esperas que sean solo agua. Olvídate de leer. No es que puedas. Olvídate de coser o de trabajar hasta tarde, a menos que disfrutes clavándote una aguja en la mano a la luz de las velas. La vida nocturna, según tú, no existe. Por supuesto, los ricos no seguían exactamente las mismas reglas. Los nobles tenían casas de piedra y sirvientes para asegurarse de que sus castillos no se incendiaran y así poder mantener el fuego encendido.
Pero tú estás condenado a un horario de sueño obligatorio, cortesía del campanario. Y si te pillan ignorándolo, la multa te costará más de una semana de sueldo. La campana no solo tenía que ver con la seguridad contra incendios, la oscuridad mantenía a la gente en sus casas, lo que significaba menos borrachos deambulando y apuñalándose entre sí, y menos ladrones merodeando en los callejones. Imagínalo como si el gobierno medieval dijera: no podemos detener el crimen, pero al menos podemos asegurarnos de que tengas demasiado miedo de salir de casa después del anochecer. Así que ahí estás, tumbado en tu colchón de paja, completamente despierto, escuchando a las ratas gritar en las vigas y a los vecinos roncar a través de las finas paredes de madera. Todo porque alguien decidió que la forma más segura de dirigir una ciudad era tratar a cada residente como a un niño de 6 años a la hora de acostarse. No es glamuroso, pero la campana del toque de queda probablemente salvó a innumerables pueblos de ser arrasados por las llamas. Aún así, cuando apagues la vela esta noche, recuerda que esta regla existe no porque tú seas irresponsable, sino porque alguien más definitivamente lo es. Te despiertas con hambre, llevas toda la mañana fantaseando con cerdo asado, o incluso con un buen trozo de ternera si tienes mucha suerte. Entras en la cocina, en la choza de una sola habitación que compartes con tu familia, y la realidad te golpea de frente. Es viernes, lo que significa que nada de carne otra vez. Bienvenidos a la legislación dietética medieval, cortesía de la Iglesia. Casi la mitad del calendario estaba prohibida para el consumo de carne. Viernes, Cuaresma, Adviento. Innumerables festividades dedicadas a santos de los que nunca has oído hablar. Todo esto se traduce en más peces de los que jamás hubieras querido ver. Olvídense del tocino. Otra vez es arenque salado. El mensaje espiritual, la disciplina y el sacrificio. El mensaje práctico es: por favor, dejen de comerse todas las vacas antes del invierno. Puede que te parezca absurdo, pero tenía su lógica. Las vacas eran preciosas, tiraban de los arados, daban leche y proporcionaban cuero. Si todo el mundo los sacrificara al primer signo de hambre, el sistema agrícola colapsaría más rápido que tu apetito al ver otro pescado en escabeche. Estas normas permitieron estirar las reservas de alimentos, impulsaron la industria pesquera y mantuvieron cierto orden en un mundo al que una mala cosecha podía llevar a la hambruna. Aún así, eso no lo hace divertido. Imagínate volver a casa después de 12 horas en el campo, solo para encontrarte un plato de pescado seco mirándote fijamente como si supiera que estás decepcionado. Los ricos estaban un poco mejor. Tenían acceso a esturiones o elaborados platos de carne vegetal a base de almendras. Mientras tanto, tú estabas atrapado ignorando una carpa espinosa que sabía a barro. Por supuesto, la gente hizo trampa. Los contrabandistas vendían carne de contrabando en días de ayuno, y muchos campesinos asaban pollos en secreto a puerta cerrada. Pero si te pillaban, te esperaban multas, humillación pública o penitencia, que normalmente consistía en permanecer de pie en la iglesia durante horas, mientras todo el mundo te miraba como si tú solo hubieras condenado sus almas. Lo irónico es que estas restricciones dietéticas moldearon economías enteras. Los pueblos prosperaban gracias a la pesca. Los monasterios amasaron fortunas con el pescado en conserva. Y los días de ayuno dieron a los cocineros una razón para ser creativos con los cereales, las verduras y las legumbres. Así que, mientras masticas tu plato número 47 de arenque salado, recuerda que no estás sufriendo en vano. Estás apoyando la versión medieval europea de la seguridad alimentaria. Sin embargo, ninguna regla en la historia ha hecho que el pescado sepa a tocino. Y esa es la verdadera tragedia. Te estás muriendo de hambre. Tu familia se está muriendo de hambre. El estofado de col que has estado comiendo toda la semana sabe a tristeza líquida. Entonces lo ves. Un conejo regordete que salta alegremente por el bosque, prácticamente suplicando que lo hacen. Perfecto. Bien, equivocado. Ese conejo pertenece a tu Señor. Todo pertenece a tu Señor. Los árboles, los ciervos, el jabalí, y sí, incluso ese conejito tan engreído. Bienvenidos a la ley de caza medieval, donde cazar la cena sin permiso podía convertirte en un criminal. Los bosques no eran terrenos públicos, eran la versión medieval de una reserva de caza privada, y el noble local no estaba dispuesto a compartirla. Le daba igual que estuvieras masticando nabos como una cabra desesperada. Quería carne de venado en su banquete,
Y tú no estabas invitado. Así que si te atreviste a atrapar a ese conejo, estabas cometiendo caza furtiva, un delito que se toma tan en serio como el asesinato. Los castigos variaban, pero ninguno era agradable. En el mejor de los casos, una multa que no podrías pagar. En el peor de los casos, una mano cercenada. Caso realmente malo, ejecución. Imagínate ser ahorcado por el equivalente medieval a robar un nugget de pollo. Y los nobles no protegían sus alimentos solo por avaricia. Los derechos de caza eran una forma de demostrar poder. Poder adentrarse en el bosque con perros y ballestas no era solo un pasatiempo. Fue una demostración de fuerza con actores reales. Mientras tanto, se suponía que debías aplaudir cortésmente mientras tus apostadores sacrificaban animales que ni siquiera te permitían tocar. Por supuesto, los campesinos seguían cazando furtivamente. El hambre es persuasiva, y los conejos se reproducen más rápido de lo que el castigo puede contenerlos. En ocasiones, pueblos enteros se unían para realizar cacerías secretas, adentrándose en el bosque por la noche con redes y garrotes. La emoción no radicaba solo en atrapar la comida. Se trataba de desafiar al sistema, aunque solo fuera por una comida. Pero si te pillaban, digamos que el Señor no te consideraba ingenioso. La ironía reside en que, mientras uno arriesgaba la vida por un conejo, los nobles mataban animales en masa solo por deporte. Cientos de ciervos podían ser abatidos en una sola cacería. No porque alguien necesitara tanta carne, sino porque tenía un aspecto impresionante. Así que vuelves a casa con las manos vacías, el estómago rugiendo, soñando con un conejo asado que nunca probarás. Porque en la Europa medieval, la supervivencia no dependía de la habilidad. Se trataba de recordar que incluso la fauna salvaje conocía su lugar mejor que tú. Se te acusa de robar una barra de pan. ¿Lo robaste? Da igual. En la Edad Media, la verdad no se decidía por pruebas ni por testigos. Fue decisión de Dios. Y al parecer, Dios trabajaba también como presentador de concursos televisivos. Bienvenidos al juicio por ordalía. Justicia con la sutileza de un mazo. La lógica era simple. Si fueras inocente, Dios te protegería. Si eras culpable, te dejaba arder, ahogarte o desangrarte. Lo cual suena justo hasta que te das cuenta de que la Europa medieval estaba llena de gente inocente con muy mala suerte. Afronta la prueba con entereza. El juez te entrega una barra de hierro al rojo vivo y te dice, da 3 pasos. Hazlo, con la piel chisporroteando como el tocino del desayuno. Luego te vendan la mano y esperas 3 días. Si cicatriza bien, enhorabuena, eres inocente. Si es así, lo cual en un mundo sin jabón ni antibióticos, sin duda lo será, culpable. Disfruta de tu castigo. O tal vez tengas que pasar por la prueba por agua. Te atan y te tiran a un estanque. Húndete inocente, aunque ahora estés en el fondo del río. Flotar. Culpable. La lógica aquí era que el agua pura rechazaría a los mentirosos, que es exactamente el tipo de tonterías que se te ocurren cuando nadie ha inventado todavía la ciencia. Y luego vino la dura prueba del combate. Alguien te acusa de un delito, en lugar de abogados, ambos agarran espadas y se enzarzan en una pelea. Aparentemente, Dios elige al ganador. Lo cual suena noble hasta que te das cuenta de que el otro tipo mide 1,95 metros y lleva entrenando desde que nació. Mientras estabas cavando patatas, ¿adivina a quién favorece Dios hoy? Para ser justos, estos exámenes orales no siempre se interpretaron literalmente. En ocasiones, los sacerdotes interpretaban los resultados para evitar matar a demasiadas personas. Y finalmente, en el siglo XIII, la Iglesia prohibió por completo los testimonios orales, en parte porque se dieron cuenta de que quemarle la mano a este tipo y ver qué pasa no era el sistema legal más fiable. Pero durante siglos, los juicios por ordalía fueron el modelo de justicia por excelencia. Lo que significa que si viviste en aquella época, tu inocencia no quedaba demostrada por tu honestidad o tu carácter. Se demostraba si se podía sobrevivir o no a las bromas medievales con fuego y agua. Así que, la próxima vez que te quejes del servicio de jurado, recuerda que al menos nadie te está pidiendo que agarres una plancha caliente y esperes que un tratamiento divino para el cuidado de la piel te salve. Es domingo por la mañana. Te gustaría dormir hasta tarde, pero las campanas de la iglesia ya están sonando como si alguien estuviera golpeando una vaca con una sartén.
Uno se obliga a ir a misa porque, si no, se arriesga a multas, penitencia o, peor aún, al chisme público, que en un pueblo medieval se extiende más rápido que la peste. Ahora bien, aquí está el problema. Después de misa, no está permitido trabajar en absoluto. Nada de arar, nada de tejer, nada de arreglar el tejado que ahora mismo gotea en tu olla de guiso. La regla es simple. El domingo es el día de Dios, no el tuyo. Se supone que debes descansar, reflexionar y evitar el pecado. Lo cual suena genial en teoría hasta que te das cuenta de que a tu casero no le importa si estás descansando. Él sigue queriendo su alquiler, y las malas hierbas de tu campo no se han enterado del sábado. La Iglesia, para ser justos, impuso esto por algo más que simple piedad. Un día de descanso semanal evitaba que los campesinos, literalmente, se mataran trabajando hasta la tumba. En un mundo donde vacaciones significaba desplomarse en el barro, el domingo era el único día en que podías evitar morir en el campo. Podríamos llamarlo política de recursos humanos medieval envuelta en escrituras sagradas. Por supuesto, el descanso era un término relativo. No estabas relajándote con vino y queso. Estuviste sentado escuchando un sermón de 2 horas en latín que no podías entender, seguido de una oración interminable. Después de eso, tal vez te echarías una siesta antes de que el sacerdote te recordara que la ociosidad también era un pecado. En resumen, el domingo te daba a elegir entre aburrirte hasta la santidad o sentirte culpable de pereza. Naturalmente, existían excepciones. Los nobles seguían cazando, los sirvientes seguían sirviendo y las emergencias como apagar un incendio o ayudar en un parto no se consideraban trabajo. Pero si intentabas hacer un poco de trabajo agrícola extra a escondidas, alguien te delataría, y de repente te encontrarías descalzo en la iglesia mientras el sacerdote te regañaba delante de todo el pueblo. Sin embargo, la regla se mantuvo vigente. Sin ella, los campesinos podrían haber trabajado 7 días a la semana hasta caer rendidos. El sábado te brindaba al menos la ilusión de descanso, un pequeño respiro entre el trabajo interminable y la muerte inevitable. Así que vuelves a casa arrastrando los pies después de la iglesia, te comes tus gachas frías y descansas mirando la pared. Enhorabuena, has sobrevivido a otro domingo sin pecar accidentalmente. Más o menos. Has decidido que estás cansado de cultivar barro y comer sopa de repollo, así que quieres probar suerte con un oficio. Quizás te conviertas en panadero, herrero o incluso tejedor. Es una idea genial, salvo que no puedes simplemente ponerte a martillar metal o a vender pan. Primero, necesitas la bendición del equivalente medieval de una familia mafiosa, el gremio. Los gremios lo controlaban todo. ¿Quieres hornear pan? Tienes que pertenecer al gremio de panaderos. ¿Quieres serrar caballos? Gremio de herreros. ¿Quieres tallar cucharas de madera? Aunque parezca mentira, probablemente también existía un gremio para eso. Y si intentabas trabajar fuera del sistema gremial, te multaban, te expulsaban o, en ocasiones, te golpeaban para que recordaras las reglas. Unirse no fue fácil. Primero, tenías que pasar años como aprendiz, básicamente trabajando gratis a cambio de experiencia. Después de eso, ascenderías a oficial, vagando por ahí tratando de ganarte un sueldo mientras seguías sujeto a las normas del gremio. Solo después de producir una obra maestra, literalmente un ejemplo perfecto de tu oficio, podrías solicitar convertirte tú mismo en maestro. ¿Y quién juzgó tu obra maestra? Los demás maestros del gremio tenían todas las razones para asegurarse de que menos gente se uniera a su pequeño club. ¿Te suena familiar? A primera vista, todo esto resulta asfixiante. Pero había buenas razones. Los gremios establecían estándares de calidad para que la gente no muriera por pan hecho de serrín o armaduras que se rompían al primer golpe. Regulaban los precios para evitar el caos en el mercado. También protegían a sus miembros de la competencia, lo que suena menos noble, pero era muy efectivo si uno pertenecía al club. Para ti, la desventaja era obvia. Sin ser miembro del gremio, no podías vender tu trabajo legalmente. Acabarías como aquel tipo que intentó abrir una panadería de descuento y los matones del gremio le destrozaron el horno. Las reseñas medievales de Yelp no se escribían con palabras. Fueron escritas con ladrillos a través de tu ventana.
Aún así, los gremios ofrecían seguridad. Si formabas parte de uno, obtenías protección, entrenamiento y voz en los asuntos de tu ciudad. De lo contrario, no eras más que otro campesino fingiendo saber cómo martillar hierro. Así que te tragas tu orgullo, barres el suelo del taller durante 7 años como aprendiz y esperas que algún día tu obra maestra no sea rechazada. Porque en la Edad Media no podías simplemente seguir tu pasión. Tenías que seguir al gremio, o si no, no tenías reloj. Ni siquiera sabes lo que es un reloj. Para ti, el tiempo es el que marque la campana de la iglesia local. Y esas campanas nunca paran. Suenan para despertarte. Suenan para arrastrarte a la oración. Suenan para el trabajo, para el descanso, para las comidas y para la hora de acostarse. Básicamente, el campanario medieval era tu padre autoritario, y ni siquiera podías dar un portazo en tu habitación para escapar de él. Imagínatelo. Estás en el campo, por fin avanzando con el arado cuando, clag, clang, clang, es momento de detenerse y orar. Murmuras unas palabras a Dios, vuelves al trabajo, y justo cuando estás recuperando el ritmo. Clang, 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 campanas del mediodía. Es hora de disfrutar de tu comida gourmet de pan, cebolla y decepción. Un par de horas después, justo cuando crees que tal vez podrás ponerte al día con el trabajo, vísperas, y de nuevo a empezar. Y no se trataba solo de religión. Las campanas también controlaban la vida cívica. Anunciaron aperturas de mercados, toques de queda y estados de emergencia. Incendio en la ciudad. Campanas. Ataque enemigo. Campanas. Murió alguien importante. Campanas. Básicamente, las campanas eran la versión medieval de las notificaciones push. Constante, ruidoso e imposible de apagar. Lo peor de todo es que no tuviste voz ni voto. El sacerdote o los funcionarios del pueblo decidían cuando sonaban las campanas, y uno obedecía. Daba igual si estabas cansado en mitad de una comida o a mitad de algo importante. La campana te poseía. ¿Dormir demasiado? Todo el mundo lo sabe porque te perdiste las campanadas de la mañana. Salga del trabajo temprano. Todo el mundo lo sabe porque aún no han sonado las campanas. Olvidaste ir a misa. ¿Adivina qué? Las campanas chismeaban. En teoría, las campanas proporcionaban orden en un mundo sin relojes ni alfabetización. La mayoría de la gente no sabría leer un calendario, y mucho menos llevar la cuenta de las horas. El sonido de las campanas estructuraba el caos. Pero para ti, significó que tu vida era menos vivir libremente y más ser el perro de Pavlov siglos antes de Pavlov. Así que sigues adelante, con los oídos zumbando, toda tu existencia esculpida en fragmentos de tiempo con forma de campana. Porque en la Edad Media no se preguntaba qué hora era. Esperabas a que las campanas te dijeran quién eras, dónde debías estar, y en realidad, cuánto control tenías. Apestas. Todo el mundo apesta. Al fin y al cabo, estamos en la Edad Media. Así que, cuando por fin logras reunir las monedas suficientes para visitar los baños públicos del pueblo, piensas que tal vez, solo tal vez, saldrás oliendo menos a cabra mojada. Entras, dispuesta a quitarte semanas de suciedad de la piel, y te encuentras con las puertas cerradas con llave. ¿Por qué? Porque las autoridades municipales decidieron que los baños públicos son básicamente fábricas de plagas. Y, para ser justos, no estaban del todo equivocados. Los bateaux no solo servían para baños. Funcionaban a la vez como clubes sociales, centros de chismes, y seamos honestos, como burdeles de bajo coste. Un lugar donde podías charlar, relajarte y contraer alguna enfermedad, todo en una sola visita. Cuando la sífilis y la peste asolaron Europa, las casas de baño se convirtieron en el chivo expiatorio favorito de todos. Si lo cerraran, tal vez la gente dejaría de caer como moscas o tal vez simplemente seguirían apestando, lo cual al menos es menos contagioso. Pero aquí está el problema. Sin baño, tus opciones de higiene son limitadas. Lavarse en casa significa acarrear cubos de agua helada del pozo, vaciarla en una tina de madera y fingir que esto cuenta como un día de spa. El jabón es caro. El agua caliente es un lujo. Y, sinceramente,
Tu familia preferiría usar esa leña para cocinar que para asegurarse de que no huelas a desesperación. Por supuesto, los nobles no siempre seguían las mismas reglas. Tenían baños privados, aceites perfumados y sirvientes que los aseaban. Te quedas frotándote con un trapo y esperando que nadie note que tu almizcle natural podría ahuyentar a los lobos. Y aquí viene lo mejor. La iglesia, en cualquier caso, solía ver con recelo los baños públicos. Demasiada desnudez, demasiada mezcla de sexos, demasiada diversión. Si lo disfrutaste, probablemente fue pecaminoso. Así de patético vivía en esta extraña zona gris moral. Tolerado un año, prohibido al siguiente. Nunca sabías si tu baño nocturno te dejaría renovado o excomulgado. Así que vuelves a casa arrastrando los pies. Todavía tienes suciedad incrustada bajo las uñas, el pelo grasiento y la piel te pica. Te dices a ti mismo que bañarse es algo sobrevalorado, que de todos modos nadie lo nota. Excepto que sí lo hacen. Todos lo hacen. Todos en tu pueblo huelen igual. Sudor, humo, ganado y fracaso. Porque en la Edad Media, asearse no era solo una cuestión de higiene. Se trataba de política, moralidad y de si el pueblo pensaba que tu casa de baños estaba salvando almas o propagando la muerte. Spoiler. Probablemente fueron ambas cosas. Lo has conseguido. Después de meses de trabajo extenuante y de comer gachas que saben a tristeza, has ahorrado unas pocas monedas. Piensas, quizás me dé un capricho. Quizás me compre algo bonito. Algo que diga, puede que sea pobre, pero aún así tengo amor propio. Equivocado. La ley medieval dice que no se puede. Bienvenidos de nuevo a las leyes Sumptu. Las reglas que garantizaban que nunca vistieras mejor que tus superiores. Digamos que eres un comerciante adinerado. Has ganado un buen dinero comerciando con lana y ahora quieres una túnica de terciopelo. No tan rápido. El terciopelo está reservado para la nobleza. ¿Tela morada? Olvídalo. Ese es, básicamente, el color distintivo de la realeza en la Edad Media. Adornos de piel. Solo si en tu árbol genealógico hay alguien cuyo nombre termine en tercero. Para ti, la ley exige un estilo chic de saco de patatas color beige. Y la aplicación de la ley se toma muy en serio. Los inspectores recorrían las ciudades revisando dobladillos, telas y colores. Si llevaras seda sin la procedencia adecuada, te multarían. Imagínate tener que explicar que estás endeudado porque compraste una camisa un poco demasiado brillante. Es la policía de la moda en su forma más pura. La lógica, por supuesto, era el orden. Si un duque y un mercader entraran en la iglesia vestidos igual, podría desatarse el caos. ¿Cómo iba a saber alguien ante quién inclinarse? Los nobles no podían arriesgarse a ser confundidos con plebeyos, por lo que la ley mantenía las clases separadas visualmente, como los uniformes medievales con códigos de color. Y no creas que puedes saltarte las reglas. La gente chismeaba. Si tu vecino te viera con una capa que pareciera demasiado lujosa, te delataría. No porque les importara la ley, sino porque verte humillado en el juzgado era el mejor entretenimiento que tenían en todo el mes. Mientras tanto, los propios nobles se pavoneaban con atuendos tan llamativos que necesitaban sirvientes enteros solo para sostenerles las mangas. Sus zapatos se curvaban formando puntas tan largas que tenían que atarlos a sus rodillas. Pero tú, tienes suerte si te permiten usar una hebilla de cinturón que no se oxide. Así que, abandonas tus sueños de terciopelo y te conformas con otra túnica de lana que se funde de nuevo en el mar grisáceo de la mediocridad que era la moda medieval para las clases no élite. Porque en este mundo, la ropa no hace al hombre. Le recordaron exactamente lo bajo que estaba en el ranking. Vuelves a tener hambre, lo cual ya no es una sorpresa, sino más bien un estado permanente. Hoy piensas, quizás me dé un capricho y me compre algo elegante, un ganso o pan blanco como el que comen los nobles. Lamentablemente, el reglamento medieval ya se está riendo de ti, porque en este mundo, hasta tu cena te recuerda que no eres importante. La comida se dividía por clases sociales, y las leyes se encargaban de que lo supieras. Los nobles se llevaban lo mejor. Carne de venado, cisne, faisán y pan blanco elaborado con harina refinada. Tú, en cambio,
Te tocó un pan de cebada tan denso que podría usarse como arma. Comiste cebollas, puerros, repollo y más repollo. Ante la duda, siempre más repollo. Tu estofado no estaba sazonado con hierbas. Estaba sazonado con desesperación. El pan blanco resultaba especialmente humillante. No solo estaba más rico, era, literalmente, un símbolo de estatus. Solo los ricos podían permitirse el lujo de malgastar buena harina en panes elaborados, mientras que tú te conformabas con pan oscuro que parecía y sabía a tope de puerta. Y si intentaste sortearlo, por ejemplo, comprando un ganso a escondidas o colando carne de venado en tu olla, felicidades. Eres culpable de comer por encima de tus posibilidades. Multas, humillación pública o algo peor. Imagínate explicarles a tus hijos que estás en la cárcel por culpa del pan. Las reglas no solo tenían que ver con el esnobismo de clase, también tenían raíces prácticas. Al reservar los alimentos de alto estatus para la élite, la sociedad racionó los recursos limitados. Si todos los campesinos asaran cisnes los domingos, no quedarían cisnes para el banquete del duque. Y seamos honestos, el festín del duque siempre iba a importar más que tu supervivencia. Por supuesto, esto no impidió que los campesinos soñaran. Las baladas y los chistes a menudo se burlaban de la idea de un hombre pobre que se colaba con venado o ganso asado. La comida era el equivalente fantástico a ganar la lotería. No te imaginabas castillos ni coronas, solo una comida que no supiera a barro hervido. Así que te tragas a duras penas otro tazón de agua de cebada aguada, mirando con nostalgia el salón de banquetes de los nobles al otro lado de la calle. Ellos se están dando un festín con pavo real asado mientras tú mordisqueas pan con tanta fuerza que podrías astillarte un diente. Porque en la Europa medieval, incluso lo que comías era un recordatorio, impuesto por la ley, de que tu lugar en el mundo estaba firmemente al final de la mesa. Toses una vez en el mercado. Mala decisión. De repente, todas las miradas se posan en ti como si acabaras de confesar brujería. Bienvenidos a la temporada de plagas, donde un estornudo puede paralizar todo tu vecindario. En la Edad Media, la cuarentena no era opcional. Si alguien en tu casa se enfermara, las autoridades con gusto cerrarían tu puerta con llave desde afuera y clavarían una cruz en ella para que todo el pueblo supiera que básicamente eras un riesgo biológico ambulante. No te fuiste hasta que todos los que estaban dentro estuvieron curados o enterrados. Aire fresco, olvídalo. La regla era que era mejor una familia muerta que un pueblo muerto. Los mercados que antes daban tanto quebraderos de cabeza cerraron, los seguros cerraron, las bodas, las ferias y los festivales desaparecieron. Básicamente, todo aquello que hacía la vida un poco menos miserable estaba prohibido. La lógica era sólida. Si mantenemos a la gente separada, tal vez dejen de propagar la muerte como si fueran muestras gratis en una feria. Pero para ti significó hambre, aislamiento y muchas conversaciones incómodas con tu familia en una habitación pequeña. Si tenías la mala suerte de ser sepulturero, las cosas empeoraban aún más. Las autoridades te obligaban a trabajar día y noche acarreando cadáveres, cavando zanjas y tratando de no contagiarte de aquello que estabas enterrando. Si te niegas, serás castigado como un criminal. Excepto que, probablemente morirías de todos modos. Las opciones profesionales eran desalentadoras, y no olvidemos las prohibiciones de viaje. Pueblos enteros cerraron sus puertas a los forasteros. Los extraños eran tratados con recelo. Los comerciantes fueron rechazados. Y si conseguías colarte, te recibían con horcas en lugar de hospitalidad. El turismo durante los años de la peste no era precisamente próspero. Por supuesto, estas reglas tuvieron sus momentos de brillantez medieval. Algunas ciudades lograron reducir el número de fallecidos aplicando cuarentenas estrictas. Otros, simplemente, entraron en pánico, lo cerraron todo y esperaron que Dios se diera cuenta. En cualquier caso, el resultado fue el mismo. Atrapado en casa, racionando pan duro y esperando que la tos de tus vecinos no se colara por las paredes. Así que te sientas en tu casa sellada, mirando a tu familia, preguntándote quién empezará a toser a continuación. Lo único bueno es que, por una vez, no tienes que ir a la iglesia.
Pero es difícil celebrar cuando el cura está fuera marcando tu puerta como si fuera la versión medieval de una pegatina de peligro. Porque en la Edad Media, romper la cuarentena no solo significaba arriesgar la vida. Significaba poner en riesgo a todo el pueblo. Y todo el pueblo estaba muy motivado para asegurarse de que, de ser necesario, te quedaras dentro de forma permanente. Finalmente moriste. Felicitaciones. La mala noticia es que, incluso después de la muerte, las reglas siguen teniéndote agarrado por el cuello. Uno pensaría que el entierro sería sencillo. Cava un hoyo, tírate dentro, reza una oración, listo. Pero no, esto es la Edad Media. Tu última morada depende menos de tu alma y más de tu cartera. Primer problema: terreno consagrado. Si quieres ser enterrado en el cementerio de la iglesia, necesitas dinero. Costes para una tumba digna, honorarios del sacerdote, costes para las velas. Si no puedes pagar, tu cuerpo podría ser arrojado a una fosa común extramuros con una bonita vista panorámica del basurero local. Espero que te guste el olor a repollo podrido porque vas a compartir la eternidad con él. Segundo problema: el espacio. Los cementerios se llenaron rápidamente, y cuando se quedaron sin espacio, los sepultureros no ampliaron precisamente los terrenos. Simplemente te desenterraron después de unos años, arrojaron tus huesos a una fosa de carbón y reciclaron tu tumba. Sí, incluso después de muerto, te desalojaron. Nada dice descansa en paz como estar apilado como leña en un rincón de una casa de huesos. Tercer problema: las reglas sobre cómo moriste. Suicidio. Olvídense de la tierra consagrada, ejecutados por un crimen. Tu cadáver podría acabar colgado en una exposición o enterrado en un cruce de caminos para que tu alma inquieta no molestara a la gente decente. Muere de peste directamente en la trinchera más cercana. Lima rápida espolvoreada por encima. Sin ceremonia, sin dignidad. Y no crean que la iglesia siempre fue comprensiva. Si hubieras sido excomulgado, ni siquiera dejarían que tu cuerpo se acercara a tierra sagrada. Básicamente, lo siento, la condenación eterna no era suficiente. Ahora también tienes prohibida la entrada al cementerio. Los ricos, por supuesto, lo tenían mejor. Los nobles tenían tumbas, efigies y a veces, incluso un lugar permanente dentro de la propia iglesia, donde su imagen de mármol podía mirar fijamente a los campesinos durante siglos. Tienes suerte si tu lápida no es solo una roca con la frase «Aquí yace nadie importante» grabada. Así, incluso en la muerte, te das cuenta de que la Edad Media nunca dejó de recordarte cuál es tu lugar. Las reglas no solo te decían cómo vivir, te decían cómo pudrirte. Y la última broma: tus descendientes probablemente olvidarán dónde estás enterrado de todos modos. Porque en la Europa medieval, incluso para la vida después de la muerte había una lista de espera. Estás sentado en la taberna, después de haberte tomado unas cuantas jarras de cerveza, cuando tu amigo murmura algo sobre que el nuevo sombrero del obispo parece una colmena robada. Te ríes, quizá demasiado fuerte. Mala idea. En la Edad Media, burlarse de la iglesia no era solo una falta de educación. Fue un delito, uno grave. Como ves, la iglesia no se limitaba a los sermones dominicales y las vidrieras. Era el mayor terrateniente de Europa, más rico que los reyes. Y básicamente era la versión medieval de Amazon y del IRS combinadas, lo que significaba que insultar a un sacerdote o cuestionar la doctrina era como criticar a tu jefe mientras que el jefe era dueño de tu casa, tu suministro de alimentos y tu alma. No es inteligente. Los castigos variaban, pero ninguno era agradable. Podría ser multado u obligado a hacer penitencia pública. Imagínate estar descalzo en la iglesia mientras todos te miran como si te hubieras tirado un pedo durante la misa. O, si realmente lo llevabas al extremo, te tachaban de hereje. Y una vez que esa etiqueta se consolidó, la cosa se puso caliente, literalmente. Porque la herejía y el fuego solían ir de la mano. Las normas no solo tenían como objetivo proteger la fe. Su objetivo era proteger el poder. La autoridad de la iglesia dependía de que la gente creyera que era intocable. Si se pudiera burlar de un sacerdote sin consecuencias, todo el sistema podría empezar a tambalearse. Y la iglesia medieval no toleraba titubeos,
así que te guardabas tus bromas para ti. Claro, tal vez las susurraste después del anochecer en el granero cuando estabas absolutamente seguro de que nadie te escuchaba. Pero incluso entonces, había que tener cuidado. Los vecinos chismearon. La gente obtenía favores denunciando blasfemias. Y seamos honestos, ¿quién no te traicionaría si eso significara un poco menos de penitencia para sí mismo? Mientras tanto, el propio clero no siempre fue un modelo de virtud. Algunos vivían con lujo, tenían amantes o acumulaban riquezas. Pero criticar eso está fuera de lugar. Tenías que sonreír, asentir y fingir que el banquete del obispo, con su 15º plato, era espiritualmente edificante mientras ignorabas el pan duro. Así que, muerde tu lengua, ríete educadamente de los sermones y nunca jamás vuelvas a hacer bromas sobre sacerdotes en público. Porque en la Edad Media no existía la libertad de expresión. Y si lo olvidabas, la Iglesia tenía muchas maneras creativas de recordártelo. Porque aquí, palos y piedras podrían romperte los huesos. Pero las palabras sin duda podrían perjudicarte. Es de noche. Por fin llegas a casa después de un largo día doblando la columna vertebral por la mitad para el beneficio de otro. Lo único que quieres es sentarte junto al fuego, comerte tu guiso aguado y quizá no morir congelado. Pero justo cuando empiezas a sentirte humano de nuevo, suena la campana de la iglesia. El mensaje es claro. Cubre el fuego. Apaga tus velas. Se acabaron los buenos tiempos. Esto no era una sugerencia. Era la ley. Había que tapar la chimenea por la noche o te arriesgabas a multas, castigos o, peor aún, a quemar todo el pueblo por quedarte dormido con un leño aún humeante. Y en un pueblo hecho enteramente de madera, techos de paja y malas decisiones, el fuego se propagaba más rápido que los chismes después de misa. Un granjero borracho podía convertir la casa de todos en una hoguera, y nadie quería eso. Así que obedeces. Echas tierra sobre el fuego, murmurando maldiciones entre dientes, y pasas el resto de la noche tiritando en la oscuridad. Tus opciones de entretenimiento son limitadas. Habla con tu familia de la que estás harto. Escuchar a las ratas en las vigas o quedarse despierto imaginando lo calentitos que están ahora mismo los nobles en sus castillos de piedra con múltiples chimeneas rugiendo. Por supuesto, los ricos no siempre siguieron esta regla. Los señores y obispos tenían salones de piedra y sirvientes para controlar las llamas, por lo que podían permitirse mantener el fuego encendido toda la noche. Sin embargo, usted es el riesgo. La ley no fue escrita para ellos. Fue escrito porque tu vela es básicamente una antorcha gigante a punto de estallar. Y si bien la norma evitó incendios devastadores, también hizo que las noches fueran miserables. La oscuridad no era pacífica. Fue aterrador. Ladrones, lobos y vecinos borrachos buscando pelea proliferaron tras el toque de queda. El fuego no solo proporcionaba calor. Era protección. Sin ella, te quedas en la oscuridad como un cebo, esperando que nada ahí fuera decida que pareces apetecible. Sin embargo, la ley se mantuvo vigente durante siglos. El fuego era a la vez tu mejor amigo y tu peor enemigo. Y la vida medieval ya era bastante peligrosa como para despertarse en un montón de cenizas. Así que te arropas mejor con la manta, escuchas el silencio y esperas el amanecer. Porque en la Edad Media, la supervivencia no tenía que ver con la comodidad. Se trataba de obediencia. Y si eso significaba pasar frío por la noche para que no se incendiara toda la ciudad, entonces enhorabuena. Una vez más, has sufrido por un bien mayor. El exilio no era nada nuevo en el mundo vikingo. Las sociedades basadas en el honor tenían una forma brutal de lidiar con los alborotadores. Si matabas al hombre equivocado o alterabas el frágil equilibrio de poder, te convertías en un proscrito. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Eric el Rojo. Tras una serie de violentas disputas en Islandia, incluida una sangrienta venganza que dejó varios muertos, Eric fue condenado al destierro. Sin tener a dónde ir, miró hacia el oeste, persiguiendo historias de una tierra lejana vislumbrada por marineros desviados de su rumbo por el viento. Cuando el barco de Eric finalmente atravesó la niebla y el hielo para llegar a la costa de Groenlandia, debió parecerle más un castigo que una promesa. El horizonte estaba surcado de glaciares. Los valles eran áridos y azotados por el viento,
con un suelo delgado y rocoso. El invierno fue duro, incluso en los meses de verano. Para la mayoría, este no era lugar para la agricultura, y mucho menos para criar familias. Pero Eric no era solo un guerrero. Era vendedor. Comprendió el poder de las palabras para moldear el destino. Decidió llamar a esta nueva y dura tierra Granland, Tierra Verde. Fue una mentira audaz, pero útil. Donde otros veían piedra fría y campos de nieve, Eric pintó una visión de prados fértiles y laderas cubiertas de hierba. El nombre en sí mismo sugería esperanza, un lugar donde los agricultores podrían prosperar, donde las familias podrían empezar de cero y donde los colonos ávidos de tierras podrían escapar del hacinamiento de Islandia. Su genio no radicaba en domar Groenlandia, sino en convencer a otros de que podía ser domada. De vuelta en Islandia, Eric expuso su propuesta con la confianza de un jefe experimentado. Habló de valles donde pastaban las ovejas, de fiordos ricos en peces, de laderas listas para ser aradas. Hizo hincapié en la abundancia, no en la escasez. La promesa de tierras resultaba irresistible para las familias vikingas, presionadas por el crecimiento demográfico y los limitados recursos en sus hogares. Hacia el año 985 después de Cristo, Eric había reunido una flota de barcos largos llenos de colonos esperanzados, ganado y herramientas. Algunos vinieron por necesidad, otros por aventura. Lo arriesgaron todo confiando en la promesa de Eric, dejando atrás un terreno conocido por un mundo que era más hielo que verde. Lo que les esperaba no era el paraíso, sino la supervivencia en su forma más dura. Sin embargo, sin la astuta estrategia de Eric para cambiar la imagen de la isla, Groenlandia podría haber permanecido como un páramo desolado, conocido únicamente por marineros errantes. En cambio, se convirtió en el escenario de uno de los experimentos más audaces sobre la resistencia vikinga. En el verano del año 985 después de Cristo, comenzó la gran apuesta. Eric el Rojo había convencido a docenas de familias para que se unieran a él, y juntos prepararon sus barcos para el viaje más peligroso de sus vidas. A diferencia de las expediciones de saqueo, esto no fue un ataque rápido a través del mar. Estos barcos transportaban todo lo necesario para construir una sociedad desde cero. Ganado vacuno y ovino hacinado en corrales en cubierta. Cabras atadas junto a barriles de agua. Sacos de grano para la siembra. Herramientas de hierro y cofres con telas y madera preciosas. Los niños se aferraban a sus madres, mientras los guerreros permanecían de pie junto a las barandillas, escudriñando el horizonte en busca de peligro. La travesía de Islandia a Groenlandia no fue un crucero tranquilo. El Atlántico Norte era un maestro cruel, y los vikingos lo sabían bien. La niebla se extendía espesa, ocultando los acantilados y arrecifes hasta que parecían surgir de la nada. Ráfagas repentinas desgarraron las velas, rompieron las cuerdas y empaparon a los pasajeros hasta los huesos. El hielo marino flotaba en grandes placas dentadas, que amenazaban con aplastar un casco si chocaban contra él. Muchas noches, el único sonido era el crujido de los troncos y las oraciones susurradas en la oscuridad. No todos los barcos sobrevivieron. Las sagas nos cuentan que de los aproximadamente 25 barcos largos que partieron, solo unos 14 llegaron a Groenlandia. El resto se perdió en tormentas, naufragios o se vio obligado a regresar, volviendo a casa con mástiles rotos y esperanzas destrozadas. Quienes perseveraron lo hicieron con férrea determinación. Retroceder significaba vergüenza, continuar significaba peligro, pero también la oportunidad de obtener nuevas tierras y liberarse de viejas deudas. La vida a bordo del barco era estrecha e implacable. Las familias se acurrucaban bajo capas de lana, luchando contra el mareo y el hambre. Las comidas consistían en pan duro, pescado seco y cualquier cosa que se pudiera hervir en agua salada. El ganado ensuciaba las cubiertas y el hedor se impregnaba en todos. Sin embargo, también hubo resiliencia. Las mujeres hilaban lana, incluso en alta mar, manteniendo así sus manos ocupadas. Cuando el viento amainó, los hombres entonaban cánticos de remo, sus voces elevándose contra el aullido de las olas. Los niños demasiado pequeños para comprender lo que estaba en juego encontraban momentos de risa jugando con juguetes de madera flotante entre episodios de terror cuando el barco se balanceaba con demasiada violencia.
Tras semanas de este peligro, los colonos finalmente alcanzaron los acantilados helados de Groenlandia. Agotados, maltrechos, pero vivos, habían cruzado las aguas más implacables del mundo. La tierra que se alzaba ante ellos no era un paraíso verde, pero era suya, y eso bastaba para empezar. Cuando los colonos pisaron por primera vez las costas rocosas de Groenlandia, el alivio pronto dio paso a la realidad. No había bosques que talar para obtener madera, ni campos fértiles listos para el cultivo, y pocos indicios de abundancia. Las montañas estaban desnudas, los valles estrechos y el clima implacable. Si los vikingos querían sobrevivir aquí, tendrían que arrebatarle un hogar a la propia tierra. La solución fue a la vez simple e ingeniosa. Casas de césped. Se cortaron tiras de césped del suelo, se apilaron como ladrillos y se compactaron apretadamente. Los muros podían tener varios pies de espesor, aislando contra los vientos helados que descendían de los glaciares. La madera arrastrada a la orilla tras largos viajes por mar se convertía en el esqueleto de sus viviendas. Vigas de techo, marcos de puertas y soportes. Los vikingos aprendieron a aprovechar hasta el último trozo de madera que les ofrecía el océano, tratando cada tronco como un tesoro. En el interior, estas casas eran oscuras y estaban llenas de humo. La única luz provenía de pequeñas aberturas cubiertas con pieles de animales, mientras que en los hogares de piedra ardían hogueras que llenaban las habitaciones de calor y de humos asfixiantes. Sin embargo, comparados con el frío exterior, eran santuarios. Las familias dormían una al lado de la otra en bancos forrados de pieles, compartiendo el calor corporal durante las interminables noches de invierno. El olor a pescado secándose, a leña humeante y a ganado en corrales cercanos impregnaba cada rincón. Estaba lejos de ser lujoso, pero era supervivencia. El asentamiento creció lentamente, a medida que cada familia se abría paso en una granja. Los graneros y cobertizos se integraban en el paisaje, protegiendo al ganado vacuno, ovino y caprino de las heladas. Se tejían cercas con madera flotante o piedra, que cercaban los valiosos pastos donde los animales pastaban durante el corto verano. Las mujeres trabajaban, incansablemente hilando lana, tejiendo telas y cuidando a los niños, mientras que los hombres cazaban focas, caribúes e incluso algún que otro oso polar para complementar las escasas reservas de alimentos. El esfuerzo colectivo unió a los colonos. Los vecinos compartieron trabajo, herramientas e historias alrededor del fuego. La dureza de Groenlandia exigía cooperación. El aislamiento significaba la muerte. Sin embargo, dentro de esta frontera helada, los vikingos lograron recrear una versión de sus tierras escandinavas. Salones para banquetes, granjas para familias e incluso pequeñas iglesias en años posteriores. Lo que construyeron no fue solo un refugio, sino esperanza. Estas casas de césped y madera flotante simbolizaban su negativa a ceder. Prueba de que incluso en uno de los entornos más hostiles del mundo, los vikingos pudieron forjar un mundo propio. Para un agricultor vikingo, la tierra fértil era la riqueza misma. Pero en Groenlandia, el suelo era escaso, delgado y difícil de trabajar. Los colonos pronto aprendieron que la agricultura aquí no se parecía en nada a la de Islandia o Noruega. Los veranos eran cortos, apenas lo suficientemente largos para que creciera la hierba, y los inviernos se prolongaban interminablemente. Sin embargo, la supervivencia de la colonia dependía de aprovechar hasta el último ápice de alimento de la tierra. Las ovejas y las cabras se convirtieron en la columna vertebral de sus granjas. Podían pastar en las resistentes hierbas que se aferraban a los valles y que les proporcionaban lana, leche y, finalmente, carne. La cría de ganado vacuno era más complicada, apreciada por su leche y el estatus que confería, pero costosa de alimentar durante los largos inviernos. Almacenar el heno era una tarea que consumía todo el esfuerzo. Las familias pasaban los veranos cortando hasta la última brizna de hierba que encontraban, secándola y apilándola en los graneros para los oscuros meses que se avecinaban. La escasez de heno significaba hambruna tanto para los animales como para las personas. Las cosechas eran limitadas. Se intentó cultivar cebada y centeno en parcelas protegidas, pero los rendimientos fueron escasos. Los colonos dependían en gran medida de los productos lácteos, la mantequilla,
el queso y los cereales que podían almacenarse e intercambiarse. La carne de pescado y de foca completaba la dieta, aunque la caza era arriesgada y a menudo requería largos viajes a través del traicionero hielo. Las mujeres se dedicaban a la elaboración de bebidas ácidas, mientras que los niños aprendían desde pequeños a ayudar a pastorear ovejas, recoger huevos y cuidar pequeños huertos de hierbas. Era un equilibrio precario. Una sola mala cosecha, un verano más frío de lo habitual o un brote de enfermedad entre los animales podrían significar un desastre. La evidencia arqueológica muestra huesos de perros e incluso de terneros recién nacidos sacrificados durante los años de escasez, intentos desesperados por estirar las reservas de alimentos cuando se avecinaba la hambruna. Sobrevivir en Groenlandia no dependía solo de la habilidad. Se trataba de resistencia y suerte. Sin embargo, la agricultura era más que subsistencia. Era la identidad. Los colonos se veían a sí mismos como terratenientes, agricultores libres según la tradición nórdica, ligados a sus animales y a sus campos. Incluso en esta gélida frontera, se aferraron a los ritmos de su hogar. Ordeñar al amanecer, segar el heno en verano, sacrificar el ganado en otoño, almacenar alimentos para el invierno.